Bienvenidos a este episodio en el que vamos a explicar la proposición número 32 del libro primero de los elementos. La proposición nos dice que, en todo triángulo, si se prolonga uno de los lados, el ángulo externo es igual a los dos ángulos internos y opuestos, y los tres ángulos internos del triángulo son iguales a dos rectos. Supongamos que tenemos un triángulo ABC y que prolongamos uno de esos lados, en este caso prolongamos el lado AB hasta el punto D de tal manera que queda determinada la recta ABC. Si esto es así, nos dice Euclides que el ángulo externo, es decir, el ángulo CBD, es igual a la suma de los dos ángulos internos y opuestos, en este caso la suma de los ángulos CAB y ACB. Además, nos dice que la suma de los tres ángulos internos del triángulo es igual a dos rectos, es decir, que el ángulo CAB sumado al ángulo ABC sumado al ángulo BCA es igual a dos rectos. Para demostrar estas proposiciones, Euclides nos pide en primer lugar que determinemos una nueva recta que pase por el punto B y que sea paralela a la recta CA. En este caso, la recta determinada va a ser la recta BE. Si esto es así, entonces consideremos que tenemos dos rectas paralelas BE y CA cruzadas por una tercera recta CB. Por la proposición 1,29 obtenemos entonces que el ángulo ACB es igual al ángulo CBE. Si consideramos nuevamente las dos rectas paralelas BE y CA, pero ahora miramos a una tercera recta que la cruza, que será la recta AD, nuevamente, por la proposición 1,29, vamos a obtener que el ángulo CAB es igual al ángulo EBD. Si tomamos estas dos igualdades obtenidas y las combinamos, podemos llegar a una nueva igualdad en donde la suma del ángulo CAB más el ángulo ACB es igual a la suma del ángulo EBD más el ángulo CBE. Pero por construcción sabemos que el ángulo CBD es igual a la suma de EBD más CBE. Por lo tanto, si tomamos estas últimas dos igualdades, llegaremos a la conclusión que el ángulo CBD, que es el ángulo externo, es igual a la suma de los ángulos CAB y ACB, que son los dos ángulos internos y opuestos. Y así demostramos una de las dos proposiciones que nos da Euclides. Ahora consideremos la segunda de las dos proposiciones que hay que demostrar, es decir, aquella que dice que los tres ángulos internos del triángulo, sumados entre sí, son iguales a dos rectos. Consideremos entonces la última de las proposiciones anteriores del razonamiento anterior, en donde sabemos que el ángulo externo es igual a dos de los ángulos internos del triángulo. Sumémosle a ese ángulo externo el ángulo interno que falta, que es el ángulo ABC. Por la proposición 1,29 sabemos que ABC más CBD es igual a dos ángulos rectos. Si consideramos esta igualdad, la última que hemos obtenido aquí, y consideramos la conclusión del razonamiento anterior, y combinamos esas dos igualdades, llegamos entonces a la conclusión que ABC, que es uno de los ángulos internos del triángulo, más CAB, que es otro, más ACB, que es el último, es igual a dos rectos. Y eso es lo que necesitábamos demostrar.